Bienvenidos un día más a nuestro rinconcito de pasión y drama otomano. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí conmigo hoy porque tenemos un vídeo jugosísimo de esos que nos encanta comentar y compartir. Hoy vamos a hablar de un tema que ha incendiado las redes sociales, que ha hecho vibrar a los fans y que nos tiene a todos al borde del asiento, la posible reconciliación entre Ander Cell y Kerem Bürsin. Sí, lo que escucharon. Y lo vamos a hacer a través del prisma del Festival de Cannes, un evento que ha sido el escenario de un reencuentro que ha despertado todas las sospechas y esperanzas. Pero no solo eso, vamos a analizar cómo este posible reencuentro eclipsa, o al menos pone en perspectiva, otras grandes series turcas que están dando que hablar. ¿Están listos para el chismecito y el análisis? Yo sí. Antes de que empecemos, déjenme recordarles que si son nuevos por aquí y aman las series turcas tanto como yo, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Así no se perderán ninguno de nuestros vídeos con las últimas noticias, reviews, teorías y por supuesto, mucho drama y pasión turca. Y ahora sí, vamos a meternos de lleno en este salseo. El Festival de Cannes de este año ha sido, sin duda, un hervidero de glamour, talento y reencuentros inesperados. Todos sabemos que Ander Cell y Kerem Bürsin, los protagonistas de la exitosísima Senkal Kapm, vivieron un romance de ensueño que nos enamoró a todos. Su química en pantalla era innegable y cuando la trasladaron a la vida real, la explosión de amor fue total. Pero como suele suceder en Hollywood y en Estambul, el cuento de hadas llegó a su fin, dejándonos a todos con el corazón roto. La ruptura, anunciada con discreción pero sentida con intensidad por los fans, generó una ola de especulaciones y teorías. ¿Qué había pasado? ¿Fueron las exigencias de la fama? ¿Las presiones de la industria? ¿Incompatibilidad en la vida cotidiana, lejos de los focos y los guiones? Nunca lo sabremos con certeza, pero lo que sí es seguro es que el final de Anker dejó una herida abierta en el corazón de miles de seguidores que habían idealizado su relación. Pero amigos míos, el destino, o quizás los organizadores de Cannes, tenían otros planes. Hande y Kerem coincidieron en varios eventos del festival, y las fotos y vídeos que circularon por las redes sociales encendieron todas las alarmas. ¿Fue solo un saludo cordial? ¿Una conversación amistosa? ¿O había algo más en el aire? La tensión era palpable, la química seguía latente y los fans de Anker volvieron a ilusionarse con una posible reconciliación. Las redes sociales se inundaron de hashtags como #Anker volvió, #reconciliación Anker y #Cannes reúne Anker, convirtiendo el festival en un auténtico culebrón en tiempo real. Cada mirada, cada sonrisa, cada gesto era analizado al detalle, buscando pistas que confirmaran la ansiada reconciliación. Y es aquí donde entra en juego el título de nuestro vídeo. Esta reconciliación, o al menos la posibilidad de ella, ha eclipsado un poco el interés por otras grandes series turcas que se están emitiendo actualmente o que están prontas a estrenarse. Es como si el foco de atención estuviera completamente concentrado en Hande y Kerem, dejando en segundo plano el trabajo de otros actores y producciones igualmente meritorias. Es una pena porque la industria turca del entretenimiento está en su mejor momento con una variedad de propuestas que abarcan todos los géneros y que demuestran un talento creativo impresionante. Pero el poder mediático de Anker es innegable y su historia de amor, tanto dentro como fuera de la pantalla, sigue generando un enorme interés. Así que para darle un poco de equilibrio a la balanza y demostrar que hay vida más allá de Anker, vamos a repasar algunas de estas series que merecen toda nuestra atención, aunque sea por un ratito. Vamos a sumergirnos en mundos de drama, acción, romance y reflexiones sociales que nos ofrecen una visión fascinante de la cultura turca contemporánea. Empecemos con Yark, una serie de drama y suspense que ha arrasado en Turquía y que está ganando cada vez más adeptos a nivel internacional. Protagonizada por Kaan Urgankolu y Pınar Deniz, Yark nos cuenta la historia de Ilgaz y Ceylin, un fiscal y una abogada que se ven obligados a trabajar juntos para resolver un complicado caso de asesinato. La serie destaca por su ritmo trepidante, sus giros inesperados y las excelentes actuaciones de sus protagonistas. La química entre Kaan y Pınar es innegable, pero en este caso, es una química más intensa, más tensa, que refleja la complejidad de sus personajes. Ilgaz, el fiscal recto y metódico, choca constantemente con Ceylin, la abogada apasionada e impulsiva. Sus diferencias, lejos de separarlos, los atraen y los obligan a complementarse, creando una dinámica fascinante que mantiene al espectador enganchado.
Yark es una serie que te atrapa desde el primer capítulo y que te mantiene en vilo hasta el final. Y aunque no tenga el mismo halo romántico de Senkalkam, su trama adictiva y sus personajes complejos la convierten en una opción más que recomendable. Si les gusta el drama judicial con toques de thriller, esta es su serie. Además, la serie aborda temas sociales importantes como la corrupción, la violencia de género y la injusticia, lo que la convierte en una propuesta relevante y comprometida. Ahora pasemos a Kukur, una serie de acción y drama familiar que ha marcado un antes y un después en la televisión turca. Kukur nos sumerge en el peligroso mundo de la mafia de Estambul, donde la familia Koval lucha por mantener el control de su territorio. La serie está protagonizada por Aras Bulut İnemli, quien interpreta a Yamak, el hijo pródigo que regresa a casa para tomar las riendas del negocio familiar. Kukur es una serie con mucha acción, mucha tensión y mucha emoción. Los personajes son complejos y carismáticos, y la trama está llena de giros inesperados. Además, la serie cuenta con una banda sonora espectacular que contribuye a crear una atmósfera única. El barrio de Kukur, escenario principal de la serie, se convierte en un personaje más, con sus propias reglas, códigos y tradiciones. La serie explora la lealtad familiar, el honor, la venganza y la lucha por el poder en un contexto urbano marginal y violento. Si buscan una serie con mucha adrenalina y una historia familiar conmovedora, Kukur es una excelente opción. Aunque quizás no tenga el romance ligero y divertido de Senkalkam, su intensidad y su crudeza la convierten en una experiencia televisiva inolvidable. Y debo confesar que aunque no es una comedia romántica, hay relaciones muy intensas y conmovedoras entre algunos de sus personajes, así que no todo es sangre y balas. La serie también destaca por su estética visual, con una fotografía cuidada y una dirección artística que recrea a la perfección la atmósfera del barrio de Kukur. Otra serie que ha dado mucho que hablar es KZL Goncalar, una serie que desde antes de su estreno, ya generó mucha controversia. La serie explora la tensión entre diferentes clases sociales y creencias religiosas en la Turquía moderna. La historia sigue a Merim, una joven que vive en una comunidad religiosa conservadora, y Levent, un médico moderno y secular. Sus caminos se cruzan cuando sus hijos se convierten en compañeros de clase, lo que lleva a un choque cultural y a la exploración de temas como la educación, la religión y la libertad individual. KZL Goncalar es una serie que invita a la reflexión y al debate, y que no deja indiferente a nadie. La serie ha sido criticada por algunos sectores conservadores por considerarla una crítica a la religión, mientras que otros la han elogiado por abordar temas tabúes y promover el diálogo intercultural. Si buscan una serie que les haga pensar y que les muestre una Turquía diferente, esta es una excelente opción. Además, las actuaciones son impecables y la dirección es muy cuidada. Quizás no tenga la ligereza y el encanto de Senkalkam, pero su profundidad y su relevancia social la convierten en una serie imprescindible. La controversia que generó solo la hizo más popular, y muchas personas están hablando de ella. La serie plantea preguntas importantes sobre la identidad, la tolerancia y el futuro de Turquía en un contexto globalizado. Ahora, cambiando un poco de género, hablemos de Alayan Helin, una miniserie de drama que ha cautivado a la audiencia. La historia se centra en una joven llamada Esma que se ve obligada a casarse con un hombre mucho mayor que ella para salvar a su familia de la ruina. La serie explora temas como el matrimonio arreglado, la opresión y la lucha por la libertad. Alayan Helin es una serie conmovedora y emotiva que te llega al corazón. La actuación de la protagonista es excelente y la historia te mantiene enganchado desde el principio hasta el final. Si buscan una serie que les haga llorar y reflexionar sobre la condición femenina en algunas sociedades, esta es una excelente opción. Aunque no tenga el brillo y el glamour de Senkalkam, su autenticidad y su mensaje poderoso la convierten en una serie memorable. Es una historia triste pero también una historia de esperanza y resiliencia. La serie denuncia las prácticas culturales que vulneran los derechos de las mujeres y celebra la valentía de aquellas que luchan por su independencia. Y finalmente quiero mencionar Gadar, una serie de acción y drama que promete ser uno de los grandes éxitos de este año. Protagonizada por Atay Ulusoy, Gadar cuenta la historia de Dan, un joven que regresa a su barrio después de cumplir el servicio militar y se encuentra con un mundo completamente diferente. La serie explora temas como la lealtad, la venganza y la redención. Atay Ulusoy es uno de los actores más populares de Turquía, y su presencia en esta serie garantiza el éxito. Gadar es una serie con mucha acción, mucha tensión y mucha emoción.
Si buscan una serie que les mantenga al borde del asiento y que les muestre el lado más oscuro de Estambul, esta es una excelente opción. Aunque no tenga el romance y la comedia de Senkalkam, su intensidad y su trama adictiva la convierten en una serie imperdible. Además, el personaje de Aatay es muy interesante y seguro que conquistará a muchos corazones. La serie presenta una estética visual moderna y una banda sonora potente que contribuyen a crear una atmósfera intensa y dramática. Como ven, hay muchísimas series turcas que merecen nuestra atención, más allá del posible reencuentro de Hande y Kerem. Cada una de estas series tiene su propio encanto, su propia historia y su propio mensaje. Y aunque es innegable que el fenómeno Anker es muy poderoso, no debemos olvidar que hay mucho talento y creatividad en la televisión turca. Es importante diversificar nuestros gustos y explorar nuevas propuestas que nos sorprendan y nos hagan reflexionar. La industria turca del entretenimiento tiene mucho que ofrecer, y vale la pena descubrirla. En resumen, hoy hemos hablado de la posible reconciliación de Hande y Kerem en el Festival de Cannes, un evento que ha incendiado las redes sociales y que ha eclipsado un poco el interés por otras grandes series turcas. Hemos repasado algunas de estas series como Yark, Kukur, KZL Goncalar, Alayan Helin y Gadar, y hemos destacado sus puntos fuertes y sus diferencias con Senkalkam. Hemos intentado mostrar que hay vida más allá de Anker, y que la televisión turca ofrece una gran variedad de propuestas para todos los gustos. Espero que este vídeo les haya gustado y que les haya dado algunas ideas para sus próximas maratones de series turcas. Recuerden que la clave está en explorar, descubrir y dejarse sorprender por nuevas historias y personajes. Y quién sabe, quizás descubran su nueva serie favorita y se olviden por un momento de la reconciliación de Hande y Kerem. Y ahora sí, antes de despedirme, quiero agradecerles por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya resultado interesante y entretenido. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo y decirme cuál de estas series les llama más la atención, o si tienen alguna otra recomendación. Me encanta leer sus opiniones. También me gustaría saber qué piensan sobre la posible reconciliación de Hande y Kerem. ¿Creen que volverán a estar juntos? ¿O es solo una ilusión de los fans? Déjenme sus teorías en los comentarios. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos muy pronto, amantes de las novelas turcas. Besitos.